Hola, soy Alex Ulloa, director académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, y en esta oportunidad entrevistamos al doctor Pedro Hernández Chávez, magistrado del Tribunal Constitucional, quien compartirá con nosotros profundas reflexiones sobre el control del poder en el Estado constitucional. El magistrado Hernández Chávez dialogará en torno a la importancia de controlar el poder y la dinámica que ofrece el principio de separación de poderes. Asimismo, compartirá sus ideas en torno a la tipología tripartita que involucra las formas de controlar el poder: control social, político y jurídico. Y claro está, nos brindará importantes argumentos sobre el rol del Tribunal Constitucional como órgano especializado de control constitucional. De esta manera, pasemos a disfrutar de este nuevo capítulo de nuestros Coloquios Constitucionales. Les damos la más cordial bienvenida a otro capítulo de nuestros Coloquios Constitucionales, un espacio de diálogo que nos permite entrevistar a referentes nacionales e internacionales del mundo del derecho. Y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Pedro Hernández Chávez, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, quien ha tenido la gentileza de concedernos una entrevista. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, doctor Ulloa. Muchísimas gracias por la invitación. A sus órdenes. El día de hoy vamos a conversar en relación a un tema de real importancia para el mundo del derecho constitucional, acerca del control del poder. Recientemente el magistrado Pedro Hernández ha publicado uno de sus libros en relación al control del poder en el Estado constitucional. Permítame, por favor, plantearle una primera pregunta, la cual es ¿en qué consiste el poder y por qué debe ser controlado? ¿Cuáles son los tipos de control? Antes que nada, mis primeras palabras para un saludo formal, institucional al SEC, a su director ejecutivo, al director del SEC, y muchas gracias por la invitación y siempre a sus órdenes para este tipo de eventos académicos. Y lo segundo, respondiendo a la pregunta, es importante entender lo que en general significa el derecho constitucional. Si el derecho constitucional lo entendemos como aquella disciplina jurídica que lo que hace es regular la convivencia en general, es evidente que esta convivencia tiene un conjunto de elementos para poder ordenarse. Y un elemento típico y clásico de esa convivencia humana es el poder, entendido como esta capacidad que supone, digamos, tomar decisiones colectivas, que mueve las fuerzas sociales y que de una u otra manera al final termina imponiéndose en un buen sentido a todas las decisiones individuales que se le puedan oponer. Sin embargo, a lo largo de la historia es evidente que ese poder a veces se ha manifestado en forma absolutamente, digamos, abusiva, arbitraria. En un inicio, cuando el Estado aparece en la historia de la humanidad, se hablaba del famoso Estado absoluto, ¿no? Un Estado que no tenía ningún tipo de responsabilidad, donde la persona que ejercía este poder muchas veces graficaba su rol, pues, con esa famosa frase de Luis XIV, ¿no? L'État c'est moi, el Estado soy yo. Con lo cual no está él demostrando una suerte de figuritismo político, lo que está diciendo es su concepción del poder. Él lo ejerce como le parece, sin límites, sin ningún tipo de contrapoder, sin ningún tipo de factor que limite o controle. Y claro, eso, cuando uno lo traslada en una dinámica jurídica, es evidente que al frente tiene ciudadanos, entre comillas, que más que ciudadanos en ese momento eran súbditos, que al final estaban sujetos de manera totalmente voluntaria a ese poder. Entonces, claro, con el correr de los siglos, el concepto de dignidad humana, el constitucionalismo, algunos tiempos un poquito más recientes, la teoría de la democracia y los derechos humanos, hoy tenemos una relación de poder distinta. Tenemos una autoridad que obviamente se sabe que ejerce esta facultad para un logro de un bien común, etc. Y al frente tienes personas con un estatus distinto de ese súbdito anterior, con derechos, con libertades, que obviamente en esa dinámica pueden terminar estableciendo una relación absolutamente equilibrada. Y claro, esa es la esencia del constitucionalismo. Entonces, cuando se habla de control de poder en general, lo que se quiere decir fundamentalmente es un poder racionalizado, un poder ejercido a la altura de una dignidad humana,
con controles, con garantías que permiten decir que estamos en una convivencia donde los ciudadanos realmente son eso, personas con libertades, con una dignidad, con derechos que hay que respetar, promover y garantizar. En ese escenario, ¿cuáles son los tipos de control? Esa es probablemente la esencia más interesante, digamos, del libro, ¿no? Cuando yo estaba cursando la maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Católica hace 20 años más o menos, en un trabajo de uno de los cursos muy interesantes, me toqué con el maestro, un libro del maestro Aragón Reyes, Manuel Aragón Reyes, un destacadísimo profesor español, que en ese momento tenía un libro clásico que se llama El control del poder. Y claro, ese título es llamativo para quien está empezando a meterse en este mundo académico del derecho constitucional. Y grande fue mi sorpresa cuando el contenido de ese libro, que yo considero es realmente pues una joya que uno no puede dejar de revisar, el maestro Aragón Reyes se plantea una concepción tripartita del poder y por ende de su control. Entonces él dice, claro, los abogados estamos muy, digamos, normalmente muy vinculados con un control jurídico, ¿no? Donde hay una norma con un parámetro y lo que hace el juez y los operadores de justicia es esa conducta o una conducta o una norma inferior, la contrastas con esa norma jurídica y claro, en un juicio de valoración y contrastación sacas un resultado, compatible o no compatible, constitucional o inconstitucional. Pero el maestro Aragón Reyes sostenía que también en la dinámica constitucional existen dos tipos de control que no se pueden evitar señalar y menos reconocer. Uno llamaba el control social, que es aquel que de una u otra manera se presenta cuando, por ejemplo, en toda constitución moderna se consagran de libertades comunicativas a los seres humanos, libertad de expresión, de información, de opinión, sumado un derecho al voto, que lo que hace es, en buen castellano, canalizar las preferencias, las actitudes que tiene la gente respecto a quien ejerce el poder. Entonces, cuando tú tienes una corriente de opinión pública sobre una decisión, eso es control social. Las famosas encuestas, no digo que sea necesariamente el único criterio que exista, pero permiten medir de manera como a modo de foto instantánea una opinión sobre una decisión. Eso es un control social y muchas veces nos damos cuenta que los actores políticos como que la piensan un poquito cuando ven que hay 60% en contra. Eso es un control social. Y claro, cuando ese conjunto de preferencias lo vas analizando y llega el momento de que institucionalmente tienes que dar una opinión de confianza a través de un voto, evidentemente ese control social se materializa ya con una participación política. Pero también hay un tercer tipo de control, que es el control encargado en esta dinámica de democracia representativa a los representantes del pueblo. Y el Congreso, de una u otra manera, será este órgano donde al converger estos representantes tendrá un cúmulo de responsabilidades que hacer, y ahí viene el famoso control político. Claro, esto es un tema de mucha actualidad, por ejemplo, en un país como el Perú, donde, por ejemplo, tienes a un enorme porcentaje de gente que no necesariamente tiene la mejor opinión del Congreso. Y en todo caso habrá que ver si realmente esas razones por las cuales se oponen tiene o no un sustento y cómo puede de una u otra manera mejorarla. Pero no quita la idea de que existe un parlamento. El parlamento existe en todos los sistemas constitucionales del mundo y por alguna razón será. Y claro, esto es lo que explica, siendo representante del pueblo, que puedan designar funcionarios del Estado, que puedan efectuar, por ejemplo, un juicio político, que puedan formar comisiones de investigación para ver cómo está la administración, etc. Entonces, la lógica del maestro Aragón Reyes, y que yo asumo en buena parte de la inspiración del libro, es el control no solamente tiene una dimensión jurídica, tiene otras dimensiones que están en la propia Constitución y que la Constitución, al solo hecho de consagrarlas, lo que en buen castellano está diciendo, todas deben coexistir, porque todas tienen algo que aportar en esa dinámica siempre necesaria para controlar ese poder. ¿Qué pasaría si uno de ellos se sobrepone a los otros? ¿Acaso somos ángeles? ¿Acaso no somos humanos los jueces? ¿Acaso no son humanos los ciudadanos? ¿Acaso no son humanos los congresistas? Tal vez si dejamos que solamente uno de ellos, digamos, esté por encima de los demás, ¿cómo terminamos controlando a ese que está por encima? Y empezamos una cadena de reflexión que al final podría siempre llegar a la mejor conclusión. Tal vez lo mejor aquí es que cada uno dé su cuota de control y esa cuota de control permita, sumada, una mejor parametrización de las personas, ¿no? Y de quien ejerce el poder. En dicho contexto, en un Estado constitucional, coexisten tres tipos de control. El control social, a cargo de la ciudadanía, de los medios de comunicación en forma organizada, que brindan sus opiniones. El control político, a cargo de una institución política, el Parlamento, Poder Legislativo. Y el control judicial, a cargo de un
órgano técnico que emite justicia constitucional respecto de algunos actos que deberían ser controlados. Así es. Entonces ahí surge una inquietud, una pregunta. ¿Cuál es el fundamento que lleva a determinar que un determinado hecho, cualquiera, sea o no susceptible respecto de uno o más de los tipos de control, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Social, político, jurídico, el cual usted ya los desarrolla en su obra, ¿no? ¿Este fundamento se encuentra siempre en nuestra Constitución política o puede encontrarse también en otros instrumentos normativos, jurídicos? Qué interesante pregunta. Yo creo que evidentemente no podemos aquí inventar nada. O sea, lo que se ha escrito sobre el particular, y por lo menos en la obra que hemos presentado, tratamos de hacerlo con mucha rigurosidad, es siempre partir de la Constitución. Sin embargo, somos conscientes que a veces la Constitución, pues, por su naturaleza, tiene una regulación un poco abierta, un poco amplia, y hay un margen muy razonable de interpretación. Pero tratamos de ceñirnos, por lo menos, a las ideas. A ver, hay temáticas que pueden ser objeto de control por los tres. Por ejemplo, yo me acuerdo hace algún tiempo atrás, yo no soy muy hincha del fútbol, no sé, usted, mi querido doctor Ulloa, pero por ejemplo, cuando se formó hace algún tiempo una comisión investigadora para ver lo que pasaba en un club deportivo, eso puede ser un tema de control social. Los hinchas, los acreedores, la gente que está interesada en el fútbol puede tener una opinión, puede intentar hacer algo en su libertad de asociación, no sé, hasta de propiedad para donar, como está pasando con muchos clubes. Pero si el Congreso del Perú decidió incorporar eso como un control político, no está en la Constitución, porque la Constitución simplemente dice asuntos de interés público. ¿Qué será asunto de interés público para un político? Bueno, habrá que analizar ahí ya, fuera del derecho constitucional, un poco la cultura política. Yo estoy seguro que estuviéramos hablando de Inglaterra, lo más probable es que en Inglaterra no se creara una comisión investigadora para un equipo de fútbol, pero en el Perú probablemente sí. Y creo que eso hace que tengamos una concepción bien versátil de lo que viene a ser el control. En todo caso, yo creo que tal vez un criterio interesante podría ser la naturaleza del acto controlado. Si es un acto que tiene una relevancia social, evidentemente el control social se va a activar porque la gente va a tener una opinión sobre el tema. Si esa relevancia social puede llegar al extremo de ser considerado por nuestros políticos un asunto de interés público, bueno, ya vemos la comisión investigadora del club X. Y si en algún momento en ese discurrir surgiera algún tipo de problema que a lo mejor por ahí nos advierte algún tipo de conducta delictiva, bueno, evidentemente se va a activar los controles jurídicos a nivel judicial. Y si por ahí en esa dinámica alguien se considerase afectado en un derecho, por ejemplo, no sé, de asociación, y plantea un amparo, también tiene una dimensión constitucional. No sé si me dejo entender. O sea, habrá que ver una perspectiva un poco más transversal que no sé si podríamos reducir a un catálogo de números clausus, ¿no? Yo creo que hay que tener mucha versatilidad en la forma como podemos enfocar estos problemas. Entonces todo va a depender del hecho a controlar y del controlador que va a determinar su participación o no en una circunstancia determinada. Así es. Correcto, correcto. En su libro usted también, estimado autor, plantea una pregunta que cuando la leí me pareció bastante interesante y es la siguiente. ¿Es posible controlar jurisdiccionalmente la actividad política? Bueno, yo diría que la mitad del libro es justamente un intento de responder esa pregunta. Porque, claro, cuando uno, por ejemplo, camina por la calle, o sea, ahora ya un poco tanto por los temas de seguridad como magistrado, pero usted y a todos nos va a pasar, uno escucha pues a un ciudadano, al taxista, el tema de la política, todo el mundo habla de la política, claro, y parecería que como todo el mundo habla de la política, no podemos tener alguna lógica más o menos científica de lo que es política, ¿no? Entonces parecería que es un tema difícil de medir, de parametrar, ¿no? de hacer ciencia. Yo creo que eso no es tan exacto, porque al final, claro, ahí no estás en derecho, ahí estás probablemente en temas de ciencia política, de sociología política, pero que evidentemente tiene una consecuencia en la dinámica constitucional, de suyo el derecho constitucional, lo decía el maestro Oriú, ¿no? O sea, es como la bisagra que vincula el fenómeno político con el fenómeno jurídico, ¿no? Es la perspectiva jurídica de fenómenos políticos, porque es realidad. Entonces, la pregunta me parece que en un contexto como el peruano, que desde el año 2016 viene teniendo pues, muchas crisis políticas generadas por estos temas y que inclusive muchos se han terminado judicializando, yo creo que cae por su peso y me parece que es necesario hacerlo.
¿Es posible controlar la actividad política? Yo creo que no solamente es posible, yo creo que es indispensable. Porque aquí hay que de una u otra manera intentar un poco actualizar esa frase añeja, pero que me parece que hay que actualizarla, y disculpe la redundancia, hay que remodelarla para la realidad actual, ¿no? ¿Existen zonas exentas de control en el derecho constitucional, en el Estado? Yo creo que no. Pero eso no significa que se controlen igual. Y eso es donde nosotros queremos hacer un aporte. O sea, estamos acostumbrados a juridizar todos los abogados, lo cual no está mal, porque no forman para eso. Pero también es verdad que muchas de lo que termina siendo una ley, primero y antes, es un fenómeno sociocultural y hasta político. Entonces no podemos perder de vista esa lógica. Y la actividad política está presente en muchas de las decisiones jurídicas y yo sí creo que es necesario controlarla. Yo creo que el gran problema aquí es cómo se controla. Y es ahí donde me parece que se han presentado la mayor cantidad de problemas en estos últimos tiempos, con actores jurisdiccionales, tanto el Poder Judicial, y hay que ser autocrítico también, del propio Tribunal Constitucional en su momento, con una visión muy juridizante de un fenómeno político, y me acuerdo mucho una sentencia que inclusive marcó una pauta, claro, después fue superada, pero en su momento fue motivo de todo un análisis y discusión. El famoso caso 156-2012 HC, el caso Tineo Cabrera, recordará usted, un caso en el cual pues el estándar que se puso a las comisiones investigadoras y a las decisiones de un Congreso con una actividad política innata, era prácticamente las que se exigían a un nivel judicial. Y claro, la pregunta es posible que atendiendo a la naturaleza de la actividad política le pueda poner un estándar de control juridizante? Complicadísimo. El Parlamento no va a cumplir jamás. Entonces, ahí me parece que había algo que reflexionar. El tribunal corrige un poco eso en el caso Toledo después. Y bueno, la última sentencia que hemos tenido, la 03-2022, ya con este pleno, una sentencia absolutamente, me parece yo, preclara en este tema, donde se diferencian estos ámbitos y empieza, pues, me parece un punto de quiebre en el constitucionalismo peruano para darle un nuevo enfoque. Entonces, que se tiene que controlar, se tiene que controlar. Es posible, yo diría que es necesario. Tal vez el reto es empezar a desarrollar las categorías para hacerlo de la mejor manera y no solamente traspolar los criterios jurídicos a una actividad que no necesariamente responde a la dinámica jurídica. En la dinámica jurídica el principal contexto es argumentativo. En la dinámica política los principales criterios de definición son la oportunidad, la conveniencia, la eficacia, la eficiencia, el efecto de los resultados. Son criterios distintos, que inclusive han dado origen a diversas doctrinas a nivel del derecho constitucional comparado, ¿no? Algo que en el Perú recién se está empezando a analizar y en el libro tocamos creo que con bastante profundidad porque es una creencia personal, es la famosa doctrina de las political questions, ¿no? Las cuestiones políticas no justiciables, que aquí han sido motivo pues, de que muchos se rasguen las vestiduras. ¿Cómo se puede poner? Es que sí es posible. Oiga, mi querido doctor Ulloa, y usted lo sabe mejor que yo, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene esa doctrina hace 80 años. Se ha morigerado un poco, sí, eso es verdad, pero existe. Y al existir, estamos hablando de probablemente el tribunal, jurisdiccional más respetado del mundo, si tiene esa doctrina, por lo menos a mí me llama la atención de por qué la tiene y empezamos una dinámica académica, ¿no? Lo mismo pasa con la Corte Suprema Argentina, que también tiene esa doctrina. Entonces, yo creo que es un enorme intento de empezar una nueva reflexión de un tema antiguo, pero que hay que ver con una perspectiva un poquito más actualizada. En el mundo del derecho siempre se nos enseñó que toda regla tiene una excepción. Y si desde el punto de vista que usted nos ha planteado, los actos políticos son justiciables, le pregunto, ¿tenemos alguna excepción? Ya que me he permitido leer en su obra que usted nos comenta acerca de la teoría de la excepción parcial del control del poder. ¿Usted podría comentarnos algo al respecto? ¿En qué consiste esta posición que usted nos brinda en su obra? Claro que sí, muchas gracias por leer la obra, eso yo espero que le haya servido y espero su aguda crítica. A ver, en la posición esta de la doctrina de la political question existen como en todas las posiciones jurídicas una corriente extrema y una corriente parcial. Hay las que la niegan, de esa no estamos hablando. La extrema dirá, nada que es político es controlable. Y esa posición
me parece absolutamente irracional en un Estado constitucional de derecho, porque eso sí nos tendría que llevar a concluir de que esa frase añeja no es tan cierta. Pues. Entonces, sí hay cosas que no son, que están exentas de control. Y creo que esa no es bajo ningún concepto una mirada razonable, si es que lo que uno quiere es encumbrar la Constitución como el parámetro de control de toda la actividad humana en una sociedad. Entonces, ¿qué cosa nos dice la posición de exención parcial? Que hay temas que evidentemente o no podrían ser controlables, algunos, y hay otros que pueden ser controlables, pero, y ahí viene lo que me comentamos en la respuesta anterior, de otra manera. Por ejemplo, en el Perú ya actualmente existen actos que no son controlables. Por ejemplo, cuando un señor presidente de la República o señora presidenta de la República declara un estado de emergencia, el Código Procesal Constitucional expresamente señala que uno no puede controlar la decisión declaratoria del estado de emergencia. La decisión es incuestionable. Es incontrolable. ¿Qué cosa puedo controlar? Porque sí se puede controlar. Puedo controlar la aplicación, ¿no? La razonabilidad de una medida. Pero la declaración no la puedo controlar. O alguien designa a un ministro. Alguien podría poner un proceso de amparo y decir, señor, yo tengo mejor currículo que ministro, decídeme a mí. No se puede. Es una decisión absolutamente bajo la responsabilidad y discrecionalidad del presidente de la República. Ya si ese ministro hace cosas que no debería, eso es otro tema. Pero, o sea, no estamos tan lejos de lo que actualmente sucede en el Perú. O sea, hay espacios, analizando muchas facultades que la Constitución otorga a determinados autores políticos, donde no hay la posibilidad de un control. Y lo que se controla normalmente es la aplicación de la medida. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de lo que viene a ser una exención parcial. Y lo que planteamos nosotros en el libro, claramente nos alejamos de una posición extrema, por lo que he señalado, y proponemos una exención parcial donde algunas decisiones tendrán que ser asumidas por el actor político al que de una u otra manera la Constitución le encarga. Pero también hay que tener en cuenta un detalle adicional. Ese presidente que declara un estado de emergencia y no responde jurídicamente por él porque no puede ser controlable. Pregunta, imaginemos que en el Perú se habilite la reelección. La reelección, por cierto, no es que automáticamente te vas a continuar en el cargo, es que te sometes a una voluntad popular para ver si te ratifican una confianza. Imaginemos en este hipotético caso que se habilite la reelección al presidente. Ese señor presidente que declara sin ninguna motivación un estado de emergencia, ¿acaso no va a ser observado por sus ciudadanos? ¿Acaso si se presenta una reelección no va a poder eso generar una reacción en sus ciudadanos? O sea, no estará sujeto a un control jurídico, pero ahí funcionará el otro control. Y no menciono nombres, pero hace poco el propio Tribunal Constitucional ha declarado fundada una demanda contra un presidente que habilitó un día supuestamente esta emergencia por una pandemia, cuando la pandemia había pasado. Le dijo, oye señor, eso no puede ser. Imaginemos que en ese caso hubiera reelección, estoy seguro que el control social se activaría. Oye, este señor se viene a burlar de sus facultades, ¿no? Entonces, no todo es juridizable y eso es lo que quiero que de una u otra manera se entienda. Entonces, hablar de una excepción parcial supone que no habrá en eso un control jurídico, pero no significa que no haya un control social que siempre estará pendientemente permanentemente presente, en una ciudadanía acuciosa. Se entiende claramente la explicación y ya que usted nos brindó algunos ejemplos, como la designación de un ministro, que es un acto político, no obstante, hay algunas circunstancias, por ejemplo, en la elección del defensor del pueblo y hay ciudadanos que plantean ciertas acciones como tratando de dar a entender que eso no le corresponde a una entidad que tiene esa atribución. Eso también sería otro ejemplo, ¿no? Claro. Muy bien, magistrado, y teniendo en cuenta la tesis que usted desarrolla en su libro, ¿de qué manera cree que se afecta o puede compatibilizarse con lo dicho en el caso de Lizana Puelles, respecto a que no existen zonas exentas de control? Justamente ya lo conversábamos, ¿no? O sea, porque evidentemente no habrán zonas exentas de control
digamos, entendiendo una perspectiva amplia del control constitucional. Nada va a escapar a lo social. Algunas cosas no van a escapar a lo político. Y yo tampoco diría que nada o muy pocas son las que van a escapar a lo jurídico. Y cuando no funciona uno, se activa el otro. Entonces, yo creo que es, por eso decía al comienzo de la entrevista, yo decía que esta vieja frase hay que remozarla. O sea, no hay zonas exactas de control, pero no todo se controla igual. Y no estamos hablando tampoco de un único control. Tal vez esa excepción parcial será de un control jurídico, pero el control social sigue. Y tal vez los actos políticos están sujetos a un control jurídico, pero no se les controla igual. Habrá que controlarlos con categorías conceptuales distintas que nos permitan, pues, realmente pasar por un tamiz evaluador si esa decisión fue acorde con el parámetro constitucional o con la defensa de los derechos fundamentales. Magistrado, ya para ir finalizando estas ideas importantes, usted, dentro del control judicial, plantea que puede hacerse a través de diferentes órganos dependiendo de la arquitectura constitucional de cada estado. En algunos casos, como usted ya lo mencionó, puede ser la Suprema en el caso de los Estados Unidos, pero en Latinoamérica existen los tribunales constitucionales o cortes constitucionales que también ejercen un tipo de control. Ahí hay dos aspectos que quisiera plantearle. Un tribunal constitucional ejerce un control solo judicial, también puede considerarse una cuota de poder en el punto de vista político. Los tribunales constitucionales tienen esa cuota de poder. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y finalmente, el libro que usted ha regalado a la academia lo esbozó desde su punto de vista como profesor, como académico, como en el momento que usted está haciendo su tesis. ¿Cómo lo visualiza ahora siendo magistrado del Tribunal Constitucional del Perú? Muchas gracias. A ver, sobre lo primero, me parece muy interesante entender la naturaleza del Tribunal Constitucional estrictamente vinculada a la naturaleza del instrumento que le permite y que habilita su control. Hoy en día para nadie es difícil entender y aceptar que la Constitución tiene una doble naturaleza. Una norma jurídica, exigible, que no necesita que la ley la desarrolle porque por su sola vigencia es imperante. Pero también es una norma que se ubica en la supremacía del ordenamiento jurídico porque tiene una naturaleza de pacto político, definiendo un modelo social, definiendo un concepto de autoridad, una definición antropológica de hombre, hacia dónde quiero llevar la sociedad. Entonces, hoy en día es indiscutible que todo el mundo acepte que la Constitución tiene una naturaleza dual, política y jurídica. Hay autores que dicen que además tiene una dimensión ética, ¿no? Como el profesor Ruiz Miguel de España, o el maestro Haberle, que nos habla de una dimensión cultural, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es que lo aceptado es que la Constitución tiene una doble naturaleza. Y yo me pregunto, si la Constitución, que es nuestro parámetro de actuación y de control, tiene una doble naturaleza, ¿por qué el órgano que la trata de defender no la puede tener? Si justamente, por eso en el libro desarrollamos este concepto de actos constitucionales, un poco rescatando algo que no hemos creado, pero que evidentemente esa dicotomía entre acto político y acto jurídico, que me parece válida, porque es una forma de ordenar, ¿no?, la explicación, yo creo que al final se subsumen ante un concepto que me parece más útil para esta nueva concepción. Acto constitucional. Y el acto constitucional lo es porque está en la Constitución, y la Constitución es política y jurídica. Entonces los actos jurídicos y políticos son actos constitucionales, y es ahí donde el tribunal tiene que entrar. Entonces, un poco respondiendo de manera puntual la primera pregunta de estas últimas, el Tribunal Constitucional, yo sí creo que, si bien es cierto, es un órgano jurídico en la medida que utiliza el derecho como su fundamento argumentativo, también es verdad que el propio Kelsen, cuando los crea, nos decía: se necesitan hombres con visión de estadista. Y un jurista no siempre es un estadista. Un estadista tiene una connotación política clara. Pero claro, no porque van a hacer una política activa,
partidaria, sino porque van a entender el concepto político en una de sus concepciones más prístinas, lo colectivo, los efectos, las consecuencias. Si yo defino una competencia para un órgano, ¿cuál es la consecuencia para ese total diseño institucional del que nos habla Sartori con su ingeniería, ¿no? Entonces, creo que hay que medir, y en ese sentido el tribunal parece que es político y jurídico. Y no hay que tenerle miedo. Lo que pasa es que a veces la política ha estado tan vilipendiada, y con razón, que nos olvidamos que hay una alta política que todavía tenemos que mantener, y es nuestra responsabilidad de todos los ciudadanos, de todos los funcionarios de este país, recuperar eso. Es una política de concepción de lo colectivo, de un bien común, que cada vez hay mucha gente que menos se pregunta. La segunda parte de la inquietud última, y cómo ve ahora, ¿no? El libro escrito como profesor, ahora del otro lado del escritorio. La verdad, creo que hay muchas cosas que todavía incorporar. De eso yo estamos preparando ya la segunda edición con algunos añadidos, algunas cosas que siempre hay que evaluar e incorporar. Pero sí creo que este tribunal tiene una concepción bastante actual de ese tema. De eso yo mencionaba la sentencia 03-2022, que dio este nuevo pleno, que yo en ese momento todavía no formaba parte. Pero es evidente que hay una concepción un poquito más en esa línea, ¿no? De reflexionar si lo que hasta ahora se ha hecho está de una u otra manera actual y hay que cambiar o mejorar. Entonces yo creo que, digamos que del otro lado del escritorio, creo que el libro sigue siendo útil. Obviamente, claro, ya no nos servirá para defender derechos fundamentales, nos servirá tal vez para plantear los enfoques de las responsabilidades que tenemos, pero como todo tema, siempre es un inicio de reflexión. Y como lo pongo en el libro, en la parte final, o sea, si muchas de las cosas que nosotros planteamos generan inquietud y generan reflexión, con eso ya un académico se da por servido. Creo que es lo que algún profesor español llamaba, pues, ¿no? la dimensión social de la academia, o sea, ¿qué aportas? ¿Qué reflexión estás de una u otra manera planteando? Y creo que eso, vista en mi nueva función, creo que no pierde ningún tipo de actualidad. Doctor Ulloa, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. No, a usted, magistrado, por habernos permitido esta entrevista, ya que sobre el control del poder no tenemos una abundante bibliografía y sabemos que usted le ha dedicado años de investigación a este tema poco tratado en la doctrina y que invitamos a toda nuestra audiencia a leer y compartir. Magistrado Pedro Hernández, a nombre del Centro de Estudios Constitucionales, le reiteramos nuestro agradecimiento por habernos permitido entrevistarlo el día de hoy y sabemos que será muy fructífera para todos los que nos ven desde nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ulloa. Muchas gracias y siempre a su disposición. Muy amable. Con ustedes nos despedimos hasta una próxima oportunidad en nuestros coloquios constitucionales.